Todos conocemos o sabemos que el libro de Romanos es un libro de base doctrinal, es donde Pablo enseña mucha de la doctrina cristiana. Pero el capítulo 14 parece ser una excepción, porque utilizando a la fe, Pablo desea explicar más bien cómo es la ética del cristiano. Por eso hace una comparación con dos tipos de personas que ejercen dos tipos de fe diferentes. Por eso observamos en el pasaje que hay una fe heterogénea. No es homogénea, sino que hay diferentes manifestaciones o expresiones de fe, creencias, distintas convicciones. Pero, ¿por qué tenemos que hablar de una fe heterogénea? Porque no está hablando Pablo necesariamente de doctrina. En cuestiones de doctrina no hay discusión. La Biblia enseña muy claramente cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Lo que Pablo aquí está discutiendo no es el fundamento de la fe, sino es ideas que las personas pueden tener o formas que las personas pueden expresar a través de su propia conducta. Y con esto un poco Pablo quiere mostrar el peligro de esas diferencias, porque esas diferencias pueden hacer que los cristianos se encuentren enfrentados contra sí mismos, unos defendiendo una postura, otros defendiendo otra, y ejemplos en la historia de la fe estamos repletos de este tipo de situaciones. Por eso decimos que cuando hay diferencias en estas cuestiones, no es por algo doctrinal, es en realidad por una cuestión de opinión. Y la opinión tiene que ver con la interpretación que las personas hacemos de las cosas. Todos tenemos una interpretación, una lectura que hacemos de los hechos que nos rodean, de lo que hemos leído, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que sucede, de lo que pasa. Todos tenemos una opinión que podrían ser opuestas, aún en cristianos que sostienen la misma doctrina. Pero quiero que ahondemos un poco en este tema leyendo unos pasajes, y yo le voy a invitar a que usted pueda tener su Biblia abierta, porque vamos a recorrer distintos versículos del capítulo 14 que nos van a hacer entender qué es esto de los débiles en la fe o de los fuertes en la fe. Pablo no está atacando a ninguno de ellos, simplemente quiere hacer una distinción para que podamos cada uno de nosotros interpretar y estar en la mejor posición en que podamos. Romanos 14, versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Muy bien lo aclara también Pablo en otro libro, el libro que le escribe a los Corintios en el capítulo 10, versículo 29, donde dice: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y de esto se trata Romanos 14. Que ninguno juzgue al otro por su propia conciencia, porque cada uno tiene su propia conciencia. Por eso me gustaría hablar qué es un débil en la fe o qué es un fuerte en la fe, aunque el concepto no aparece en Romanos, pero lo sacamos por una simple deducción. Si hay débiles en la fe es porque debe haber aquellos que están fuertes o fortalecidos en la fe. Por eso primero empecemos con los débiles en la fe. Romanos 14:1 nos advierte de que existen estas personas. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hagamos una distinción para poder entender quién es o qué es un débil en la fe. En primer lugar, el versículo 3 de Romanos 14, abran sus Biblias si quieren o lo leen junto a mí en pantalla, dice de la siguiente manera: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces entendemos aquí
que el débil en la fe no es el que no come y el fuerte en la fe no es el que come. Hay otra cuestión de fondo a la cual Pablo quiere llegar. Dice, algunos comen, algunos no comen. Y así es como se maneja la fe de cada uno, por sus propias conciencias. Por lo tanto, no son débiles los que no comen, ni son fuertes los que comen. Es una deducción que estamos sacando de la declaración del versículo 3. Pero sigamos un poquito más adelante. También tenemos que entender que el débil en la fe no tiene una fe débil. Es importante hacer también esta distinción. No es lo mismo un débil en la fe que una fe débil. Pablo no dice que hay personas que tienen una fe débil, dice que son débiles en la fe, o sea, desde sus puntos de vista o desde sus interpretaciones hay una cierta debilidad. Por lo tanto, ¿qué es un débil en la fe? Pablo no dice cuál es débil o cuál es fuerte. Por eso el versículo 22 del capítulo 14 en su parte B nos ayuda a aclarar algo de esto. ¿Pueden leerlo junto a mí? Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces el débil en la fe es aquel que tiene dudas, según lo que nos muestra este pasaje. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Un débil en la fe puede llegar a condenarse a sí mismo sobre aquello que él quiere hacer o sobre aquello que le gustaría hacer. Por un lado está el gusto, está el deseo y por el otro lado está la conciencia acusando. Aquí encontramos tal vez la descripción más clara de lo que sería un débil en la fe. Porque recordemos, Pablo no dice el que come es el fuerte y el que no come es el débil. Entonces lo tenemos que sacar por la interpretación y por el análisis del pasaje que estamos leyendo. Muchas veces a lo largo de estos años de ministerio, largos años, largas décadas de ministerio que ya hemos desarrollado junto a Gabriela, mi esposa, he tenido que responder algunas preguntas como estas. ¿Es malo esto? Muchas personas vienen a preguntar, ¿es malo esto? O pueden preguntar, ¿puedo hacer esto? De aquí yo hago otra pregunta. ¿Por qué se está cuestionando el cristiano sobre algunas cosas? ¿Por qué algunos tienen un cuestionamiento y me vienen a preguntar si esto es bueno o es malo? Evidentemente hay una duda al respecto. Los cristianos que preguntan de esta manera es porque sinceramente tienen una duda. Por lo tanto, están en ese punto débil de la decisión que tienen que tomar. Estas preguntas son evidencia de que existe la duda. Por lo tanto, nos está diciendo que su conciencia no aprobaría tal cosa. Pues cuando la conciencia aprueba algo, la persona no se pregunta si está bien o está mal. Así que siempre mi respuesta frente a esta pregunta es no lo hagas. Si tu conciencia no lo aprueba, si tenés dudas, no lo hagas. Y esto se puede aplicar a situaciones de la vida, se puede aplicar a una comida. Algunos dicen, ay, no sé si me va a hacer mal al hígado esta comida. Pues entonces no la coma. Porque si está pensando que le va a hacer mal al hígado o si duda de que le puede hacer mal y que no le va a hacer bien, mejor entonces no hacerlo para no meternos en problema. Romanos 14:23 nos ayuda a aclarar todavía un poco más este concepto. Léalo junto a mí. Y dice así, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí tenemos otra de las características del débil en la fe. Sus conciencias no lo aprueban y muchas cosas de las que pueden hacer tal vez las hacen con la duda si será bueno o no será bueno, si será correcto o no será correcto. Y la Biblia dice que cualquier cosa que uno pueda hacer, no hace falta que sea un gran acto espiritual, simplemente cualquier cosa que usted haga y la haga sin fe, procede del mismo
pecado. Podría ser comer una comida, ir a un lugar, ir a ver una película. Si uno lo va a hacer sin fe, sin convicción en su corazón, la Biblia dice que esto se transforma automáticamente en pecado. Así que aquí estamos hablando de el débil en la fe. El débil en la fe tiene estas características. Por lo tanto, debemos nosotros reforzar nuestra fe si es que estamos flaqueando en alguno de estos puntos. Y fundamentalmente, el débil en la fe es aquel que por la conducta ajena se debilita en su propia fe. Conozco tantos ejemplos de personas que se han debilitado en la fe por lo que otro hizo. Por culpa de lo que otro hizo, por culpa de lo que otro dijo, han perdido su relación con Dios, han perdido lo que Dios les había dado, han perdido la alegría, han perdido inclusive su propia fe. Esto es el débil en la fe, el que está siempre en un terreno movedizo, el que está siempre en la duda, el que hace las cosas sin que su conciencia las apruebe, el que se daña por lo que el otro hace. Pero dejemos a los débiles en la fe y hablemos entonces qué es ser fuerte en la fe. Este concepto, bien lo dije, no aparece en el pasaje, pero por simple deducción dijimos que si hay un débil en la fe, también tiene que haber alguien que sea fuerte en la fe. ¿Qué cualidades tiene un fuerte en la fe? Vamos a seguir algunos versículos que nos van a dar cuenta de todo esto. Para eso vamos al versículo 14. Recuérdese que estamos en el capítulo 14. Entonces, Romanos 14 nos dice de la siguiente manera: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mira qué interesante lo que dice. Nada es inmundo en sí mismo. Mas, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué principio nos está dando este pasaje de aquellos que son fuertes en la fe? Número 1, la persona fuerte en la fe posee una fuerte convicción. La convicción es esta. Dice que si él piensa que algo es inmundo, para él lo es. O a la inversa, si él piensa que algo es santo o es digno, para él lo es. Así que lo que está diciendo es que el fuerte tiene fuertes convicciones. Y nosotros necesitamos para vivir en este mundo fuertes convicciones, que nadie nos mueva del lugar donde estamos parados, que ni las circunstancias, ni una pandemia, ni un decreto, ni una ley, ni una circunstancia nos muevan o nos modifiquen del lugar donde nosotros estamos parados. Esto es muy importante. Un fuerte en la fe no se va a mover en sus convicciones. Nada lo va a mover. Va a ser como un fuerte árbol arraigado que no se va a mover. Muchas veces esas convicciones no van a ser comprendidas por el resto de las personas. Tal vez a usted mismo le ha pasado tener una fuerte convicción de algo que tenía que hacer, pero su familia no lo entendió, sus amigos no lo comprendieron, su gente no lo aprobó ni lo entendió, pero esa era su fuerte convicción. ¿Qué ejemplos de la Biblia tenemos? Viene a mi mente Moisés. Moisés tuvo que ir a buscar a un pueblo que estaba cautivo, sacarlo de la cautividad e introducirlo a un desierto. Muchos se preguntaban, ¿por qué estamos saliendo de un lugar donde por lo menos tenemos comida segura? Donde tenemos la posibilidad de tener nuestras propias tumbas, donde tenemos cierto tipo de seguridad. Bueno, sí, somos esclavos en Egipto, pero tenemos aseguradas algunas cosas. Moisés estaba fuerte en su convicción que tenía que sacar a su pueblo de la esclavitud, aunque tengan comida, aunque tengan cementerios privados o propios, aunque tengan todo lo que necesitaban, aunque tengan una casa, ellos tenían que salir de esa tierra, tenían que entrar a un desierto. Y Moisés tuvo que hacer que su pueblo permanezca en el desierto y para eso tuvo una fuerte convicción, porque durante la travesía muchos vinieron a cuestionarlo y vinieron a decirle: Moisés, en Egipto teníamos agua, teníamos alimento, teníamos un montón de cosas, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Pero Moisés estaba absolutamente seguro que ese desierto era el camino hacia la libertad. Nada lo detuvo, nadie lo hizo cambiar, ni siquiera el mismo desierto lo hizo cambiar de opinión. Por eso, un fuerte en la fe
posee una fuerte convicción. Usted tiene que fortalecer sus convicciones cristianas. Podemos pasar a otro versículo que nos va a dar otra característica de aquel que es fuerte en la fe. Es el versículo 5 del capítulo 14 en su parte B, donde dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Cuál es el principio? Estar seguro de lo que hacemos o estar seguro de lo que se hace. Esto es fundamental. Sabe que Dios nos permite seguir nuestra conciencia, pero influida por la palabra. Sabemos que la conciencia humana está absolutamente dañada por el pecado, pero cuando la conciencia humana es irradiada por los principios de la palabra de Dios, la conciencia humana va tomando el cauce normal, va acomodándose y va curándose de la enfermedad, de la maldita enfermedad del pecado. Conozco a muchos, y usted como usted, quienes comen y no guardan. Y conozco a quienes no comen y guardan. ¿Por qué lo hacen? Siempre y cuando lo hagan por una profunda convicción y estar seguros de lo que quieren, está bien. Pero es necesario que quien lo hace porque tiene la convicción y tiene la seguridad que lo tiene que hacer. No porque alguien se sienta forzado. En las cuestiones de fe no sirven las cuestiones forzadas. Nadie puede ir a la iglesia porque está forzado o recibir a Cristo porque lo amenazaron. Es una cuestión absolutamente personal y las personas tienen que estar seguras de lo que hacen. El pasaje este nos dice que cada uno tiene que estar plenamente convencido en su propia mente. ¿Usted está plenamente convencido de que Cristo es el Salvador del mundo? ¿Está plenamente convencido de que usted es pecador? ¿Está plenamente convencido de que Dios puede perdonarle su pecado? ¿Está plenamente convencido de que el camino de la justicia, de la verdad, de la honestidad y de la santidad es el camino correcto? Pues manténgase entonces en ellos. Porque un fuerte en la fe es una persona que está seguro de lo que está haciendo. No está dubitando, no está en la duda de será bueno, será malo, estará bien, estará mal, estaré perdiendo el tiempo. He escuchado a alguno a lo largo de estos años que se preguntó si no estaba perdiendo el tiempo siguiendo a Cristo Jesús. Es una triste y lamentable pregunta que alguno se puede hacer. Seguir a Cristo es lo mejor que le puede pasar a una persona, lo mejor. Algunos dicen, bueno, lo mejor sería ganarme la lotería, lo mejor sería casarme con tal persona. Lo mejor que a usted le puede pasar es haber conocido a Cristo. Manténgase firme, camine, esté seguro de lo que está haciendo. Hay una tercera característica del fuerte en la fe que me gustaría también compartirla con ustedes. Está en el versículo 15 del capítulo 14 y dice así, leemos todo el versículo: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y subrayo esta última parte que vuelvo a leer. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Comida podemos reemplazarlo por tus actos, por tus palabras, por tus convicciones. No hagamos que nadie se pierda de Cristo porque simplemente nuestra convicción o nuestra forma es variable respecto a la posición del otro. He escuchado a algunos que dicen, no me interesa lo que piense el otro, lo voy a hacer de todas maneras. Bueno, en un sentido está bueno mantener esa convicción, pero si lo que usted va a hacer va a dañar a otra persona, pues es mejor no hacerlo. Hablemos de cuestiones de comida, quienes comen morcilla o toman vino. Bueno, sería bueno no hacerlo si es que a usted le gusta hacer alguna de estas cosas. No hacerlo simplemente para no dañar al otro, para no afectar la fe del otro. Y esto trasládelo a cualquier área de la vida. Si con algo que usted hace puede dañar la fe de otra persona, realmente es mejor no hacerlo. Por eso, el fuerte en la fe
se limita a sí mismo para no hacer tropezar a otro. Es muy valiente esta actitud, no es una actitud de cobarde, ni de egoísta. El egoísta dice, ¿qué me importa? Yo lo voy a hacer de todos modos. Y bueno, pero puede crear un daño en el corazón, en el alma, en la conciencia de otra persona. El sabio, el inteligente, el fuerte va a decir, me voy a limitar, no lo voy a hacer simplemente por amor a mi hermano. Esto es ser fuerte en la fe. Lo he visto tantas veces esto suceder a lo largo de la vida. Personas que van dañando a su paso con lo que dicen, con lo que hacen, con su conducta, con sus palabras. Tal vez por eso hoy muchas personas de nuestra sociedad no quieren saber nada del Evangelio, por el ejemplo de estas personas, que no les interesaba si dañaban o no dañaban, simplemente hacían lo que querían o hacían lo que gustaban. Esto no es ser fuerte en la fe, en realidad es una gran debilidad de la fe. No pensar en el prójimo es ser también un débil en la fe. Este capítulo de Romanos es muy curioso, es muy llamativo. Sería bueno que usted lo lea completo. No he podido leerlo completamente. Hemos citado distintos tipos de pasajes. Pero va a ver que la intención que Pablo tiene es modelar la conducta del creyente. El versículo 12, solo por citarlo, dice que somos responsables nosotros cada uno por lo que decimos o por lo que hacemos. Hay una responsabilidad inherente en nuestra conducta y en nuestras palabras. Por eso deben ser medidas, por eso deben ser controladas, por eso hay que pensar lo que uno va a decir o lo que uno va a hacer. Porque podemos dañar. La Biblia dice que con nuestras palabras podemos sembrar vida o podemos sembrar muerte en otras personas. Y el versículo 20 dice que no tenemos que destruir la obra de Dios en otras personas con mi conducta o con mis palabras. Así que fíjese qué gran responsabilidad tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Somos responsables por lo que hacemos, por lo que decimos. ¿Por qué? Porque también a través de eso podríamos destruir lo que Dios está haciendo en otras personas. Y Dios nos libre, Dios nos guarde de ser un obstáculo, de ser un veneno en el camino para otros. Que siempre podamos sumar y nunca, jamás restar. Preocúpese por esto. Siempre sume, nunca reste. Regúlese, piense antes de actuar. No sea un débil en la fe. Que nada lo dañe, pero que usted no dañe a nadie tampoco. Esto es muy importante poder entenderlo. Fuertes en la fe o débiles en la fe. Débiles en la fe o fuertes en la fe. Todo es una cuestión de actitud. Que Dios nos ayude entonces a velar por nuestras actitudes. Si estamos en un año de perfeccionamiento, pues perfeccionémonos, dediquémonos a eso. Oramos juntos en este momento. Bendito Señor Jesús. Qué profundo que es el mensaje de tu palabra. Señor, has hablado a nuestro corazón para que cada uno pueda evaluarse si es un débil en la fe o si es un fuerte en la fe. Si hay débiles, Señor, te pido que los levantes, que los fortalezcas. Señor, que puedan fortalecer su vida espiritual, que no duden de lo que hacen y que nada de lo que otros hagan les afecte su fe. Señor, por el contrario, que puedan fortalecerse a través de convicciones fuertes, a través de seguridad de lo que hacen, que puedan, Señor, regular sus propias vidas para no hacer tropezar a nadie en este camino, sino, Señor, siempre sumar y nunca restar. Bendigo a mis hermanas, a mis hermanos, bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno, Señor, que esté en esta búsqueda del perfeccionamiento, que los ayudes, los guardes y que siempre tu rica bendición esté sobre sus vidas. Gracias por todo, Padre, por habernos permitido participar de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado el mensaje. Estaría bueno que reflexionemos y que midamos siempre nuestra actitud.
Dios te bendiga.